¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí Identidad Privada, el mensaje televisivo del SADOP, el Sindicato de los Docentes Privados de Córdoba, en un programa muy particular, muy especial, y tiene que ver con el momento que estamos viviendo, la recordación del episodio que tiene al pueblo argentino, pero fundamentalmente a los cordobeses, como marcando a fuego un paso importante, un eslabón muy importante en la historia, el Cordobazo, del cual ayer hemos cumplido un nuevo aniversario. Para recordar, y sobre todo recordarle a los más jóvenes, qué fue aquel Cordobazo y cómo se vivió desde la propia familia de los principales protagonistas. Hoy nos están acompañando los hijos de quien es Garzón Maceda, un verdadero historiador de todos estos hechos. Los ha calificado como los principales responsables, los gestores, quienes lideraron aquel episodio que, reiteramos, se vivió en Córdoba en 1969. Los amigos Torres y Tosco. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y cuando decimos Torres, decimos Ángel Torres, hijo de Elpidio Torres. Así, ¿no? Es. Uno de los líderes de aquel movimiento. Y Héctor es hijo de una figura muy emblemática ya en lo que es el gremialismo en esta parte del mundo, don Agustín Tosco. También muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, hace mucho tiempo que ha pasado todo esto, de cualquier manera son cosas que se marcan a fuego. Lo ha marcado en la gente, nos imaginamos a ustedes como hijos de estos dos dirigentes gremiales. Podemos comenzar a ver cómo los tomó esto en su familia, en sus viviendas, lo que ocurrió unos días antes, un tiempo antes, y lo que ocurrió después del Cordobazo. Lo que yo recuerdo así en forma particular es que mi padre algo sospechaba lo que podía llegar a pasar ese día, porque mi padre esa noche, esa mañana temprano, se levanta y se despide de mi hermano más grande y dice: cuide su familia, y a sus hermanos y a su madre. Mi hermano más grande, que me llevaba 7 años de edad. Entonces algo presentía que podía llegar a suceder. En lo que es la forma particular de que le habla, yo en ese momento, tendría más o menos 69, 12 años. Entonces vi lo que ningún hijo quiere ver a su padre preso. Me emociono porque lo que yo viví en esa época, de los 3 hijos, mi padre, el que más me llevaba a todos lados, el que más lo acompañaba era yo. Y sin ninguna petulancia veía lo que él hacía por sus compañeros, sus dirigidos, que era la dignificación del trabajador en ese tipo de cosas. Él buscaba que el trabajador tuviera su casa, su bienestar para su familia. Entonces verlo preso y verlo de todo ese recuerdo que teníamos, aparte mi madre, siempre nos inculcó de que el hombre de la casa era él y el que conducía era él. Héctor, la situación suya ha sido tal vez distinta. Era muy pequeño, decía 5 años tenía en aquella época. Sí, yo tenía 5 años, pero en realidad eso me hace ver también a los chiquitos de alguna manera diferente, ¿no? Porque estas cosas tan fuertes quedan grabadas a fuego. Y cuando uno ve por ahí un nene de 5 años, yo me veo a mí mismo en ese momento, ¿no? Mi hermana Malvina tiene 3 años más y bueno, mi papá no estaba mucho en casa, digamos, es distinta la historia, ¿no? Por ahí peleaban de alguna manera por lo mismo, pero es diferente. No estaba mucho en casa, sí aparecía. Mi viejo aparecía de vez en cuando y por eso lo esperábamos muchísimo, ¿no? En tiempo de Cordobazo, me acuerdo de mi mamá preocupadísima en el 29 y recuerdo de un obrero trabajador de Fiat, vecino, en Barrio Los Naranjos, que digamos en la ruta 20, que por aquella época era... En la zona de las Argentinas, por ahí que algunos referencian más o menos. Claro, pero es muy cerca de la ruta 20, que era una ruta común, digamos, no es como ahora en absoluto. Y bueno, por allí pasó
toda la gente de IME y de la fábrica de aviones, y en ese momento, donde hay un McDonald's ahora, paradójicamente, había un banco, el Banco del Interior y Buenos Aires. Y enfrente está aún la panadería Corradini, que en esa época tenía muchísima leña en la puerta, ¿no? Nombré a esta persona de la Fiat porque me dijo, vení, vamos a la ruta a ver, y me llevó, y es, digamos, como algo loco pensar en el medio de todo ese caos, si se quiere, violento, que estuviera este trabajador conmigo, que era un chico, con otros chicos también, caminando por allí, porque en realidad la demostración de protesta en esa zona era destruyendo el banco, y con la leña de la panadería cortaron la ruta, pero no era una violencia entre personas, sino una violencia contra el régimen del momento en esa zona. Entonces no había un enfrentamiento de policías u otra cosa. Yo me recuerdo de esta persona alta al lado mío, porque yo muy chiquito, y bueno, de las barricadas, del fuego, eso me quedó, ¿no? Está bien. La gente tiene una idea ya formada a través de lo que lo han conocido públicamente o de la historia escrita del carácter popular de sus padres, ¿no? Del carácter social, si se quiere. ¿Cómo eran en la intimidad de la familia? Y mi padre siempre, yo de la historia que siempre recuerdo de que era un buen padre, por eso siempre rescato la figura de mi madre, que cuando nos colocaron la bomba en abril del 67, 13 de abril, que casi la mata mi madre y casi morimos los tres también, mi padre quería renunciar, porque no iba a exponer su familia con respecto a su actividad. Y mi madre le dijo que siguiera y que su familia iba a estar detrás de él. Entonces había una conjunción familiar a la cual nosotros veíamos ese padre que luchaba por algo, por la dignificación, como dije anteriormente, de sus dirigidos, a la cual él buscaba de que los trabajadores tuvieran su buen salario, su buen bienestar. ¿Y Tosco cómo era en la familia? A pesar de que dijiste que estaba poco en casa, si mal no recuerdo, por algún lugar leí que tenía una habitación o un lugar de residencia en el edificio de Luz y Fuerza. Mi papá, si se quiere, también en algún momento de mi vida yo se lo facturé a esto con una cuestión de sentimiento, ¿no? Mi viejo particularmente era un hombre que no tenía precio y para mí estaba dispuesto a entregar todo, incluida su familia, por el ideal que tenía. En los últimos tiempos, que fueron durísimos, creo que éramos uno de los principales puntos de debilidad de él, porque bueno, con las barbaridades que hizo la AAA en los últimos tiempos, no sé de cómo nosotros estamos aquí, ¿no? Porque a él lo persiguieron a muerte. Sí. Mi viejo creo que se apuntaló en mi mamá, incluso hasta por ahí uno puede pensar que acciones de él están pensadas así, ¿no? Concuerdo con Ángel que sin las mujeres estos hombres no podrían haber hecho lo que hicieron, ¿cierto? Nosotros sobrevivimos y el puntal de eso para mi papá fue mi mamá, indiscutiblemente. Una mujer fuera de serie, con unas agallas impresionantes, que se bancó todo y más en las persecuciones, en el temor, en las amenazas y en criarnos y educarnos a nosotros, ¿no? Por eso estamos aquí. Es más, perdón que interrumpa, es más, nosotros vivíamos en Altagracia, frente al parque infantil, y cada 2 por 3 teníamos allanamientos. Teníamos policía frente al parque infantil en Altagracia, donde es toda una manzana, y al frente estaba la casa del plan Neva Perón, en el cual mi padre había entrado por ese plan a tener su propia casa. Y cada 2 por 3 teníamos allanamiento, y venían policías, venían y buscaban abajo de la cama. Y mi padre en aquel momento era un hombre robusto, a los cuales
buscaban abajo de la cama y mi madre de repente le decía, pero ¿usted cree que con semejante cuerpo puede estar abajo de la cama? Y todos los días, cada 2 por 3, teníamos allanamiento de la policía. Era una persecución continua, ¿no? Claro. ¿Ustedes creen que la historia ha sido justa para con sus padres? Y mucho más allá de la historia, la gente, la familia con la que ustedes habitualmente se han tratado, los tratan o tratan a sus hijos, a sus hermanos, ¿ha sido justa para con sus padres? La gente, que es la gran mayoría para la cual trabajaron nuestros padres, siempre nos reconoció hasta en los momentos más crueles y más difíciles. La otra parte, la que reniega de la Argentina, la estafa y la vende cuando puede, en algunos tiempos nos reconoce y en otros tiempos nos oculta. Ahí está. Y si nos intentamos venir un poco más aquí, más cerca de la historia, ¿ustedes cómo creen que sus padres tomarían, si tuviesen que participar ahora en cuestiones gremiales, lo que está ocurriendo con el gremialismo en la República Argentina y particularmente en Córdoba? Yo pienso de que, así como se logró el Cordobazo, la unión de los dirigentes, la unión de 2 personas que ideológicamente estaban separados, pero que el punto de unión era que el trabajador, los derechos del trabajador tuviera lo que corresponde, hoy estarían unidos. Mi padre siempre privilegió la unidad. Y en este libro que escribió mi padre en el año 99, lo presentó, sale la foto donde están todos los dirigentes. Y donde mi padre fue secretario general en el año 70, marzo de 70 se hace la elección, que vino un periodista de Francia, donde están todos unidos. La unidad hace la fuerza. De dividido perdemos todos. Está bien, Tosco. ¿Qué opinas del sindicalismo argentino, lo que está ocurriendo hoy? Lo que describe Ángel es el eje, ¿no? El tema de la unidad fue algo que demostraron ellos en aquella época y es la base fundacional del éxito de la clase trabajadora, ¿no? Yo a mi viejo siempre pienso que estaría, o cuál sería la manera de ver la situación política hoy, y creo que seguiría peleando. No veo muchas diferencias con el pasado en la historia, en realidad parece ser así, pero creo que no es así. La burocracia sindical sigue estando. Sí, ahora es mucho más compleja la situación porque, bueno, estamos en una democracia, los gobiernos son elegidos por el pueblo. En aquellos momentos la situación era mucho más clara porque el enemigo era los tipos que por las armas habían tomado el Estado en realidad, sin la elección de nadie, eran elegidos por nadie. Entonces es como que era mucho más fácil unirse en contra de esa actitud. Pero pienso que la situación hoy es más compleja, pero particularmente sigue vigente. Está bien. Ya como para ir cerrando esta charla tan interesante, estamos en un programa que pertenece a un sindicato de docentes. Me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto de si los docentes están transmitiendo bien en las escuelas a los niños, a sus alumnos, lo que fue verdaderamente el Cordobazo. Es difícil decir que está bien enseñada, porque no hay elementos como para decir, por acá vamos. No pierdo la esperanza de que podamos decir en el futuro nuestros hijos puedan aprender más todavía lo que es el Cordobazo, lo que vivieron nuestros padres. Es muy difícil porque el docente todavía no se ha preparado para encontrar elementos con respecto a lo que es el Cordobazo en sí. Y explicar lo que fue la gran unión en contra de un objetivo común de los dirigentes que, aunque ideológicamente estuvieran separados, pero que buscaban lo mismo, el bienestar de los trabajadores. Héctor, ¿se está comunicando bien lo que fue la gesta del 69 a la gente que están haciendo, a los chicos que están surgiendo? Yo desde mi punto de vista entiendo que falta un poco, pero desde nuestro tiempo, mi tiempo, ha ido avanzando desde no hablar absolutamente nada en mi secundario, en mi
primaria no se hablaba absolutamente nada del cordobazo, y en estas épocas aumenta la participación de la juventud, también de los maestros, y entonces se empieza a mirar con un sentido más verdadero la historia, de modo que tengo la esperanza de que con el tiempo se vaya saliendo a la luz tal cual como fue, y la gran mayoría de los argentinos pueda entender y saber, y sobre todo los jóvenes. Está bien. Tosco Torres, muchísimas gracias por haber participado en Identidad Privada. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, nosotros quisimos terminar esta nota precisamente con los apellidos Tosco y Torres, emblema y sinónimo del cordobazo.